Su increíble última petición, ver a la Virgen María. Lo sorprendente que se reveló cambió todo el corazón de don Pedro latía con fuerza, pero no era por su edad, ni por el desgaste en sus huesos, sino por la urgencia de su última petición. A sus 75 años, en un pequeño pueblo de México donde cada día era una lucha y cada cosecha un triunfo, el deseo de ver a la Virgen María lo llenaba de una energía que parecía desafiar su enfermedad terminal. Desde joven, había trabajado la tierra con sudor, sembrando no solo maíz y frijoles, sino también valores que arraigaron en sus hijos como raíces de un maguey profundo: honestidad, respeto y unidad. Ahora, en sus últimos días, el anhelo de un último encuentro espiritual lo consumía. Mientras tanto, sus 3 hijos luchaban con la presión creciente que esta despedida imponía en sus vidas. La hija mayor, atrapada en problemas económicos, sentía como si cada centavo fuera una carga que la ahogaba en inseguridad. ¿Cómo puedo salvar a papá y a la familia? ¿Y si no llego a tiempo? Se cuestionaba, su mente en un torbellino que la mantenía despierta por las noches. El hijo del medio, con el alma dividida entre su matrimonio tenso y la responsabilidad de cuidar a su padre, se veía arrastrado por un remolino de emociones. ¿Qué significa ser un buen hijo? Se preguntaba mientras su esposa lo culpaba por no estar en casa, sufriendo doblemente en silencio. Y el más joven, quien afrontaba burlas de sus colegas y una presión abrumadora por cumplir sus propias metas, no podía evitar comparar su vida con la del padre, poniendo en duda si alguna vez podría ser tan noble. En la casa, las discusiones resonaban como ecos de un pasado donde la armonía había reinado. Cada comentario se volvía un dardo, cada mirada decía más de lo que se atrevían a expresar. Mientras don Pedro se sentaba en su mecedora, con sus ojos cansados y su respiración irregular, sentía que el tiempo se le escurría. La misa estaba programada para el domingo, y en su mente, la imagen de la Virgen que siempre le había traído paz lo atormentaba. ¿Estarían sus hijos listos para enfrentarse a su propia verdad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Pedro seguía perdido en sus pensamientos, sintiendo cada pulsación de su corazón como un recordatorio de que el momento se acercaba. A medida que se acercaba el día de la misa, la tensión aumentaba en la casa. Cada conversación se convertía en una batalla de egos, de responsabilidades no cumplidas y resentimientos acumulados. En medio de esa tormenta emocional, un silencio abrumante marcaba la presencia de secretos familiares que flotaban, esperando ser revelados. El día de la misa, el sol salió radiante, pero algo en el aire vibraba con inquietud. Mientras las campanas sonaban, una sensación de anticipación y temor se apoderó de cada uno. ¿Qué pasaría si sus corazones no estaban listos? Don Pedro miró a su familia, aguardando el momento de conectar con la Virgen, mientras la iglesia, con sus paredes desgastadas y altar adornado de flores frescas, se convertía en el escenario de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Se atreverían a enfrentar la verdad que ese altar y su padre les deparaban? La incertidumbre aumentaba como una ola, lista para desbordarse. El aire en la iglesia estaba cargado de una mezcla de solemnidad y tensión. Don Pedro, con la mirada fija en el altar, sintió como su alma se movía entre la esperanza y el miedo. Sabía que la misa no solo era un acto religioso, era el preludio de una confrontación interna que podría liberarlo a él y a sus hijos de los pesos que llevaban en el corazón.
Mientras la música sacra resonaba en la nave, sus pensamientos se centraban en lo que significaba la Virgen para él, un símbolo de amparo y guía, una luz en medio de su tormenta personal. A medida que la misa avanzaba, sus hijos comenzaron a mostrar signos de inquietud. La hija mayor, con los ojos fijos en el suelo, parecía atrapada en una batalla interna entre la desesperación por su situación financiera y la obligación de estar presente para su padre. Ya no era la niña que soñaba con el futuro, sino una mujer agobiada por la culpa y la ansiedad. He fallado en ser la hija que papá necesitaba, se repetía a sí misma. El hijo del medio luchaba con sus propios demonios. Al observar a su padre, se sentía cada vez más dividido. La presión de sus responsabilidades lo empujaba a un abismo emocional, y cada vez que miraba a su esposa en el banco, la frustración crecía en su pecho. ¿Por qué no puedo equilibrar mis obligaciones?, se preguntaba. La pregunta retumbaba en su mente, convirtiéndose en un eco que lo atrapaba en un ciclo de duda. El hijo menor, que había llegado a esta misa con una mezcla de orgullo y miedo, se dio cuenta de que la imagen de su padre como ícono de virtud lo había llevado a ignorar su propia búsqueda personal. ¿Por qué debo ser como él?, reflexionó. La expectativa de ser una réplica de don Pedro lo ahogaba y lo llenaba de incertidumbre. Esa mañana, la iglesia se convirtió en un crisol donde las expectativas y los anhelos de cada uno comenzaban a confluir, chocando como corrientes en un río revuelto. Finalmente, la misa llegó a su clímax cuando don Pedro, abrazándose a su fe, comenzó a pronunciar un discurso que resonaría más allá de las paredes de la iglesia. La vida nos ha enseñado a enfrentar la adversidad. Pero dentro de nosotros hay un poder que trasciende nuestras luchas. No permitan que los miedos los cierren, en lugar de eso, abran sus corazones. La verdadera fortaleza reside en la unión familiar, dijo. Mientras sus palabras fluyeron como un manantial de sabiduría, un silencio reverente se apoderó de cada rincón. En ese instante, la atmósfera se tornó electrizante. Sus hijos lo miraban, cada uno tratando de descifrar el mensaje profundo que se ocultaba tras su solicitud de ver a la Virgen. En ese momento de revelación, don Pedro sintió que su misión iba más allá de él mismo. Se dio cuenta de que podía ser un catalizador en el desarrollo personal de sus hijos, guiándolos a confrontar sus propios miedos y decisiones. Al finalizar la misa, se desató una tormenta de emociones. La familia se encontró en el umbral del enorme portón de la iglesia, las sombras de sus conflictos pasados pesaban sobre ellos. Don Pedro miró a sus hijos, sintiendo que lo que acababa de suceder en el altar no era solo un momento religioso, sino un llamado a la transformación. Sin embargo, antes de que pudieran reagruparse, un desconocido entró en la iglesia, y su mirada, llena de determinación, se centró en don Pedro. «¿Usted es el padre del hombre que se marchó dejando una herencia de secretos?», preguntó con una voz que resonaba con un poder inexplicable. Las palabras del extraño transformaron la tensión palpable en una inquietante curiosidad. ¿Qué verdades ocultas vendrían con aquel desconocido, y cómo cambiarían el curso de las vidas de don Pedro y su familia? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la incertidumbre se aferraba a todos como una sombra. Don Pedro sintió que el mundo se frenaba al escuchar palabras del extraño. Una necesidad apremiante le empujó a conocer la verdad de aquellos secretos, pero la incertidumbre nublaba su mente. ¿Qué podía haber ocultado su difunto amigo que ahora se manifestaba de tal manera? La curiosidad se entrelazaba con un miedo palpable, y, sin saber por qué, se sintió responsable. Sus hijos, aún abrumados por la misa, intercambiaron miradas. La hija mayor se mostró intrigada, como si la posibilidad de descubrir algo que diera sentido a su lucha personal brillara en la oscuridad de su cotidianidad. El hijo del medio, en cambio, sentía que la situación le sobrepasaba. ¿Qué clase de legado deja un hombre que se marcha así?, pensó, sintiendo el peso del juicio y la presión. El hijo menor observó con tristeza la figura de su padre, sintiendo que la carga de los secretos podría aplastarlo. Había en su pecho un pálpito de rechazo, una saludable negativa a asumir el papel del héroe familiar que todos esperaban.
¿Por qué no puedo ser solo yo? Reflexionó, intentando liberarse de la imagen de perfección que siempre había creído que debía alcanzar. Don Pedro, con la voz temblorosa, preguntó al desconocido sobre la herencia y el hombre mencionado. La revelación fue devastadora. Él dejó un diario. En él hay verdad, una vida de decisiones que nunca conoció, un camino lleno de dudas y deseos que no logró concretar, explicó el extraño. La frialdad de sus palabras envolvió a don Pedro y lo obligó a confrontar su propia vida, un territorio lleno de incertidumbres. El impacto de esta nueva información desnudó un temor latente en su ser. ¿Podía ser que el peso del pasado no solo dependía de sus elecciones, sino también de las de aquellos que había amado? La idea de que su vida, las luchas que había enfrentado, pudiera ser un mero eco de decisiones ajenas le abrumó. Se sintió atrapado entre su papel como padre cercano y un hombre que anhelaba resolver su historia. Mientras don Pedro luchaba con su percepción de la verdad, su hija dio un paso al frente, decidida. ¿Debemos abrir el diario? Tal vez lo que se esconda allí no solo explique la vida de alguien más, sino que también nos ayude a entender la nuestra, propuso, sin poder ocultar la mezcla de angustia y esperanza en su voz. El hijo del medio no pudo evitar interrumpir. Lo que dejemos atrás puede traernos más dolor. ¿Acaso queremos revivir viejos fantasmas?, cuestionó. Había un claro dilema y cada miembro de la familia, aún en estado de incertidumbre, comenzaba a señalar su propia verdad, expuesta ante el inexplicable aire de revelaciones. Don Pedro se sintió desgarrado entre sus deseos de proteger a sus hijos y la necesidad de desenterrar el pasado que podía moldear su futuro. La lucha interna por encontrar una narrativa que hiciera sentido de su vida y la de su difunto amigo era inminente. Era un momento decisivo en el que debía asumir el papel de líder, no solo como padre, sino como hombre dispuesto a confrontar lo que había estado durmiendo. Mientras la familia se preparaba para abrir el diario, golpeado por los ecos de viejas decisiones y conflictos no resueltos, un nuevo sentimiento comenzó a florecer, la necesidad de sanación. Pero justo antes de que pudieran dar ese paso, el extraño interrumpió de nuevo con un tono grave. Si deciden abrir ese diario, podrían descubrir cosas que cambiarán absolutamente todo lo que conocen sobre sí mismos y su familia. La advertencia leve, tan cargada de advertencias oscuras que lo envolvían, dejó al grupo en un silencio mortal. Don Pedro sabía que lo que estaba a punto de hacer podría transformar la vida de su familia para siempre. ¿Tendrían el valor de mirar la verdad de frente, o se quedarían atados en sus propias sombras? La respuesta sin duda requeriría que cada uno de ellos enfrentara sus propios miedos profundamente arraigados. Ya no había vuelta atrás, la búsqueda de la verdad había comenzado, y sus vidas siempre estarían marcadas por lo que pudieran descubrir. Estaban listos para enfrentar el abismo de su historia familiar. Don Pedro se pasó la mano por el cabello, sintiendo el peso de la incertidumbre. La penumbra de la habitación pronto se convirtió en un espacio cargado de energía, un latido colectivo que pulsaba a medida que la familia se preparaba para abrir el diario. Cada uno de ellos, aunque en silencio, lidiaba con sus propios monstruos. Era un momento de verdad que resonaba en su interior. Su hija, con ojos brillantes por la curiosidad, sostenía el diario como si fuera un objeto sagrado. La idea de poder descubrir las verdades ocultas de un ser querido la motivaba a actuar, empujándola a alejarse de su propia sombra. Sin embargo, don Pedro sentía el mismo impulso, pero no podía evitar recordar cómo los secretos a menudo llevaban a caminos oscuros. ¿Estoy listo para enfrentar lo que hay dentro de mí?, se preguntó, mientras el hijo del medio cruzaba los brazos. La inquietud en su expresión era palpable. Se preguntaba si las respuestas que pudieran descubrir en el diario cambiarían la percepción que él tenía de su padre y de su propia vida. Había una presión constante sobre su pecho. La duda no era solo sobre lo que podían encontrar, sino sobre el hecho de que tal vez esos secretos fueran el eco de sus propias elecciones. La angustia lo empujaba a un rincón, y al mismo tiempo lo impulsaba a seguir adelante. No puedo ser el único que siente este peso, pensó,
mirando a sus hermanos. El hijo menor, sintiéndose cada vez más perdido en esa atmósfera, se retorcía las manos. Deseaba encontrar su propia identidad, libre del legado que los demás parecían cargar con demasiada comodidad. La idea de desenterrar secretos le asustaba tanto como le intrigaba. Él se preguntó si había algo en ese diario que pudiera ofrecerle una nueva perspectiva sobre su vida, pero al mismo tiempo, su instinto le decía que la verdad podría aplastarlo. ¿Realmente quiero saber quién soy? Reflexionó, la voz del extraño resonó en su mente, su advertencia como un eco distante presionando su conciencia. Don Pedro respiró hondo, sintiendo que debía convertirse en el ancla de su familia. No importa lo que descubramos, lo enfrentaremos juntos, murmuró, aunque en su interior un pequeño susurro lo cuestionaba, ¿sabré guiar a mis hijos a través de la tormenta que se avecina? A medida que su hija comenzó a abrir el diario, las páginas crujieron como si guardaran un secreto que había estado encerrado durante demasiado tiempo. La iluminación tenue reveía palabras escritas a mano, trazos que eran evidencia de temores y anhelos. Don Pedro sintió que su corazón latía con fuerza, y ese ligero temblor en sus manos se intensificó, reflejando la agitación interna que lo invadía. Las palabras comenzaron a cobrar vida, y, a medida que las leían uno a uno, sus significados profundos resonaron dentro del corazón de cada uno. Revelaciones sobre una vida pasada rasgaron la apariencia de tranquilidad que aún intentaban sostener. Don Pedro, sintiéndose más expuesto que nunca, se preguntó si había estado realmente viviendo su vida de verdad. Los sacrificios que había realizado, sus propias incertidumbres, ¿habrían sido decisiones genuinas o solo reflejos de expectativas ajenas? Mientras tanto, su familia comenzaba a responder a sus propias preguntas, un maremoto de emociones en cada uno iba y venía. De pronto, una frase que se destacaba en el diario captó su atención. Ver a la Virgen María fue la última petición que hice antes de irme, con ella, encontré la paz que tanto anhelaba. Estas palabras golpearon a don Pedro con una fuerza inesperada. La creencia en algo mayor resonó en su ser, un recuerdo fugaz de anhelos abandonados. Había una conexión, un deseo de descubrir no solo las verdades ocultas de su amigo, sino también su propio viaje espiritual. La familia se miró, la presión en el aire palpable. ¿Qué camino tomarían? Había un abismo de autodescubrimiento esperándolos, una revelación inminente en esta búsqueda. La pregunta ahora era si tendrían la valentía suficiente para cruzar la línea entre lo que creían saber y lo que realmente deseaban conocer, no solo sobre su pasado, sino sobre sí mismos, como si el universo conspirara. El extraño miró a don Pedro y dijo, una decisión se aproxima, ¿estás listo para perder y ganar en esta búsqueda? La amenaza de lo desconocido vibraba en el aire, y don Pedro sintió que sus siguientes palabras podrían cimentar el destino de su familia. Con una mezcla de determinación y miedo, la familia se preparó para dar el siguiente paso, con la sabiduría que podrían encontrar en el diario resonando en sus corazones. ¿Se atreverían realmente a descubrir la verdad que podría cambiarlo todo? Don Pedro sintió que el aire se tornaba denso a medida que cada miembro de la familia absorbía las palabras del diario. La atmósfera, antes cargada de temor, ahora poseía un halo de expectativa. La revelación sobre la Virgen María palpitaba intensamente dentro de él, instigando algo que había estado oculto por años. Aquel era el momento que había esperado inconscientemente, el instante de confrontar no solo los secretos del pasado, sino las expectativas que había moldeado su propia existencia. Sabía que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Reflexionó sobre los pasos que había tomado en la vida, aquellas decisiones que le habían parecido necesarias pero que, a la luz de esta nueva perspectiva, se sentían como decisiones tomadas por pereza o complacencia. La idea de enfrentarse a sus propios espectros lo desbordaba, pero también lo empoderaba. En vez de huir del desafío, don Pedro eligió transformarlo en un catalizador para su crecimiento. Debo ser el primero en romper este círculo de inseguridades, pensó, antes de hablar con firmeza.
Vamos a leer estas palabras en voz alta y a enfrentar lo que surja. Solo así podremos encontrar claridad. La respuesta a su propuesta fue un silencio expectante. Sus hijos lo miraron, cada uno sopesando la carga que venía con esa elección. La hija, quien había iniciado la lectura, tomó aire y comenzó a vocalizar los versículos cargados de sinceridad y confesiones. El eco de aquellas palabras reverberó en la habitación, cada sílaba parece abrir un pequeño portal a sus almas. Con cada línea, lo que parecía ser simplemente un legado de otro se convertía en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, deseos y anhelos. Esta apertura les ofrecía un terreno inexplorado en su dinámica familiar, un camino hacia la autenticidad. El hermano mayor sintió que su prisión emocional empezaba a ceder. Las palabras, que antes le parecían ajenas, comenzaban a narrar una historia paralela a la suya. Quizá no soy un remanente del miedo de mi padre, sino un hijo de sus luchas, pensó mientras la comprensión le iluminaba el rostro. Era un momento de revelación, donde cada uno empezaba a ver el poder de la vulnerabilidad. El hijo menor, inspirado por la valentía de su hermana, se unió al viaje. Reflexionó sobre la búsqueda de su propia identidad, su voz a veces ahogada bajo las expectativas de los demás. Sintió que rendirse a la verdad era una fortaleza más grande que aferrarse a una imagen frágil de sí mismo. Mientras tanto, don Pedro se observaba a sí mismo, consciente de que aunque había sido líder, no había sabido conducir desde la autenticidad y, en cambio, había traído confusión a su familia. Sin embargo, su determinación creció, él también debía ser vulnerable. No soy perfecto, admitió en voz alta. Siempre he luchado con el miedo a decepcionarles, a fracasar. Pero necesito que sepáis que los secretos no nos definirán. Somos más que los errores de nuestro pasado. Esa sinceridad abrió una grieta en el ambiente, dejando a cada uno libre de cargar con el peso que lo mantenía atado. Comenzaron a revelarse a sí mismos, compartiendo temores y aspiraciones, transformando la sala en un espacio seguro e íntimo. Pero mientras la sinceridad y la transparencia tejían un nuevo lazo entre ellos, una sombra de duda cayó de repente sobre don Pedro. La pregunta lanzada por el extraño resonaba en su mente, quizás pesarosa, ¿realmente estaban listos para lo que esto significaba? El tiempo parecía detenerse cuando se dieron cuenta de que la verdad, lejos de ser liberadora, también era inquietante. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para abrir el diario de sus vidas y descubrir lo que estaba escrito allí? Don Pedro sintió una nueva presión en su pecho. Esta lluvia de revelaciones tal vez solo había sido el comienzo. Justo en ese momento, una nueva página se asomó entre las anteriores, como si de un abismo se tratara. La familia se inclinó hacia adelante, la curiosidad repentina palpemente en el aire. ¿Qué más se encuentra aquí? ¿Qué otros secretos llevaría la pluma que se mueve con verdad y dolor? La ansiedad se apoderó de ellos, y don Pedro supo que cada revelación les dejaría más expuestos, más vulnerables. La necesidad de avanzar era implacable, pero la incertidumbre también lo era. Con el corazón latiendo con fuerza, don Pedro hizo un gesto hacia lo desconocido. El abismo de autodescubrimiento se abría ante ellos, pero también la puerta hacia una nueva forma de ser. Sin embargo, la pregunta permanecía, flotando por encima de ellos, ¿serían capaces de enfrentar cada verdad que el diario tenía reservado para ellos? La habitación continuó vibrando con la tensión que había surgido de la lectura. Don Pedro sentía como su corazón se agolpaba en su pecho, presagiando la revelación que estaba a punto de acontecer. Dando un paso atrás, observó a su familia, cada uno con ojos desbordantes de curiosidad y temor. Esa mezcla de sentimientos en sus rostros lo confrontó con una pregunta crucial: ¿podían realmente soportar la verdad que se avecinaba? Con un gesto decidido, tomó el diario y, antes de permitir que la ansiedad invadiera nuevamente el espacio, cerró los ojos un instante. En ese breve momento de introspección, decidió que debía vislumbrar la forma en que deseaba ser percibido por sus hijos. No como un hombre temeroso,
sino como un líder capaz de enfrentar sus propios demonios. La determinación de ser auténtico se infiltró en él como un respiro fresco. Aquí vamos, murmuró, rompiendo el silencio. Leamos. Su voz sonó con más confianza de la que sentía en ese momento. Al abrir el diario en la próxima página, vio palabras que parecían vibrar con una energía casi palpable. Con su voz temblorosa, comenzó a leer. Las palabras describían una experiencia transformadora, un encuentro con la Virgen María en un momento de desesperación. Don Pedro sintió que la atmósfera se saturaba de misticismo a medida que su voz resonaba en las paredes del hogar. Este relato, aunque cargado de espiritualidad, ofrecía pistas sobre la lucha interna de la escritora, sobre las decisiones erróneas y el arrepentimiento profundo que marcaban su historia. Mientras leía, la narración resonó con sus propias batallas, y el peso de las expectativas que había llevado durante años se hizo más tangible. Cada frase era un eco de sus propias inseguridades. Don Pedro se dio cuenta de que a lo largo de su vida había estado buscando validación externa, olvidando ser fiel a sí mismo. Nunca he permitido que mi voz sea escuchada, pensó. Esta revelación era aterradora, pero liberadora. Sus hijos lo miraban fijamente, como si esperaran que cada palabra que pronunciaba no solo les revelara algo sobre el pasado, sino que también les ofreciera un salvavidas para su propio futuro. Al llegar al final de la página, sintió que un silencio abrumador envolvía la sala. Todos esperaban una respuesta a una pregunta no formulada: ¿qué harían con esta nueva verdad? ¿Cómo les impactaría? Don Pedro dejó de lado el diario, sintiendo el impulso de compartir sus reflexiones. Lo que he aprendido es que nuestros errores no son cadenas, sino lecciones. Aunque el camino nos haya llevado por sendas oscuras, cada experiencia puede ser un peldaño hacia una nueva forma de entendernos. Su mirada se enfocó en cada uno de sus hijos, deseando que comprendieran la importancia de reconocer sus propias luchas. La intensidad del momento creció al observar cómo cada quien procesaba la revelación, lo cual no fue fácil. La hija, por ejemplo, estaba más inquieta, revolviendo sus pensamientos sobre el sentido de pertenencia y amor propio. El hijo mayor luchaba contra el temor de decepcionarse a sí mismo y a su padre si no era capaz de tomar un rumbo diferente. El más pequeño parecía estar contemplando cómo la historia de su abuelo se entrelazaba con las suyas. Y en medio de toda esta introspección, don Pedro se preguntó si su propio deseo de desahogar su pasado había sido suficiente para preparar a su familia para lo que vendría. Y si estas revelaciones solo abrieran viejas heridas en lugar de sanarlas. En ese instante, un nuevo temor se instaló en él, una sombra que desdibujaba la luz de la sinceridad. ¿Y si no logran entenderme? ¿Y si estos secretos solo generan más heridas? La posibilidad de rechazos y confrontaciones inminentes parecía amenazar con desmoronar la conexión recién tejida. A medida que el silencio se alargaba, las miradas se entrelazaban, cada uno con sus propios giros internos, preguntándose qué más había detrás de las palabras leídas. Don Pedro sintió que el momento de confrontar no solo el pasado había llegado, sino también él. Momento de enfrentarse a la posibilidad de un futuro desconocido. Justo cuando el ambiente pareció denso y cargado, el hijo menor rompió el silencio con una pregunta incisiva: ¿qué pasaría si la Virgen María se nos manifestara en una próxima decisión? Las palabras del niño reverberaron, y en la sala se instaló una atmósfera de incertidumbre, marcando el verdadero inicio de un viaje hacia lo desconocido. Don Pedro sintió un escalofrío en la espalda. Tal vez, el desafío de la autenticidad apenas comenzaba. ¿Quiénes serían en la siguiente revelación que la vida tenía para ellos? La pregunta del hijo menor caló hondo en el corazón de don Pedro, despertando una tormenta de emociones incontenibles. En su mente comenzó a girar la idea de que la búsqueda de la Virgen María, en la figura simbólica y espiritual que ésta representaba, no era solo el anhelo de su hijo, sino una manifestación de la necesidad de cada uno de ellos de hallar respuestas en un mundo caótico. Estaba claro que el camino hacia la verdad personal que habían iniciado era complejo,
y ahora parecía entrelazarse con las preguntas más profundas sobre fe, esperanza y redención. ¿Por qué no?, musitó don Pedro, dejando que la frase se posara en el aire. Era un desafío y una invitación, una urgencia de abrirse a lo desconocido. La idea de manifestar a la Virgen María como guía en sus decisiones parecía ser, en esencia, una metáfora de su propia voluntad de enfrentarse a los viejos patrones de miedo que tan insistentemente lo habían atado hasta ahora. La búsqueda de respuestas a través de una figura maternal, fuerte y compasiva, podría ser la clave para que cada uno de ellos se liberara de sus propias cadenas. Mientras sus hijos reflexionaban, don Pedro sintió que debía dar un paso más. No podía permitir que el miedo a sus propios sentimientos los paralizara. Se adentró en su propia historia, reflexionando sobre cómo había permitido que su voz quedara silenciosa ante el mundo exterior. Ahora, se proyectaba como un padre menos rígido y más abierto, dispuesto a mostrar su vulnerabilidad. Aquella conexión frágil que habían formado al leer el diario necesitaba ser nutritiva, no solo un momento de revelación. Lo que hemos leído no puede ser solo una historia. Es un recordatorio de que estamos aquí, juntos, compartiendo estos momentos. La Virgen podría ser nuestra guía, pero somos nosotros quienes debemos tomar decisiones, dijo, con definida claridad. Se sintió diferente al pronunciar esas palabras, había comenzado a entender que el verdadero poder de su autenticidad radicaba en alentar a sus hijos a ser proactivos en su propio proceso de crecimiento. Cada reacción de sus hijos lo llevó a un nuevo nivel de reflexión. Su hija mayor, que hasta ese momento permanecía en un silencio inquietante, cerró los ojos y comenzó a imaginar qué significaría para ella recibir un consejo espiritual en su vida, en lugar de buscar siempre la aprobación de otros. Mientras tanto, el hijo mayor comenzó a dibujar un plan en su mente, un camino donde sería capaz de enfrentarse a sus propios temores y construir su futuro a partir de sus decisiones. Sin embargo, para don Pedro, aún quedaban sombras por disipar. Si ellos estaban dispuestos a abrirse a esta nueva búsqueda, ¿realmente él lo estaba? La idea de confrontar de nuevo sus propios fracasos era aterradora, pero a la vez liberadora. La esencia de su viaje estaba en ser honesto con sus inseguridades y vulnerabilidades, no solo ante sí mismo, sino también ante su familia. Al observar a sus hijos, comprendió que estos momentos de conexión podían marcar un punto de inflexión en sus vidas. Pero con creciente ansiedad, se preguntó, ¿hasta qué punto estaban listos para dejar atrás su pasado? ¿Estaban preparados para asumir el riesgo de aceptar sus errores y aprender de ellos? Y si optaban por ignorar la verdad que había sido revelada, el silencio volvió a hacerse presente, cargado de posibilidades. Este no sería solo un simple viaje hacia la espiritualidad, era el principio de una exploración más profunda sobre el significado de sus vidas. ¿Sería don Pedro capaz de guiarlos en esta travesía? ¿Y si las mismas lecciones que había leído en el diario se volvían a repetir en su propia vida? La próxima decisión, la que cada uno de ellos tendría que afrontar, podría ser decisiva. Justo antes de que alguien pudiera hablar, una nueva inquietud lo golpeó. ¿Y si el precio de esta revelación significaba desentrañar secretos aún más oscuros que habían permanecido ocultos? La certeza de que había mucho más por descubrir lo llevó a preguntarse si estaba listo para enfrentar lo que vendría. La atmósfera en la sala se tornó aún más tensa, llena de expectativa. De repente, su hija mayor rompió el silencio con un tono firme. ¿Cuál sería nuestra primera decisión en esta búsqueda? Las palabras de ella resonaron en la habitación, y don Pedro sintió que su corazón se aceleraba ante la pregunta. Era el punto de partida hacia una transformación profunda, pero también el inicio de una nueva incertidumbre. ¿Cómo podrían forjar su camino juntos cuando aún había tanto por revelar y, tal vez, por sanar? La búsqueda estaba apenas comenzando, pero él sabía que el verdadero desafío estaba por delante. Don Pedro tomó una profunda respiración, sintiendo cómo la presión del momento lo oponía. Era un instante precario, cargado de significado y potencial.
La mirada de su hija reflejaba una mezcla de curiosidad y determinación, lo cual le dio un poco de valor. ¿Qué decisión podían tomar? Él aún no tenía todas las respuestas, pero una certeza empezaba a formarse dentro de él. Lo más importante no era encontrar la respuesta adecuada, sino el hecho de que debían dar el primer paso juntos. Podríamos empezar por hacer un viaje, sugirió, las palabras fluyendo desde un rincón de su mente donde latía un deseo de explorar. Un lugar donde nos sintamos en paz y podamos reflexionar sobre nuestras vidas. Sus hijos lo miraron sorprendidos, quizás porque en él nunca habían visto a un padre aventurero. ¿Y si la Virgen nos acompaña en ese viaje?, preguntó su hijo menor, que apenas entendía el alcance de lo que estaba proponiendo. Pero, para don Pedro, esa era suficiente chispa. El simbolismo de un viaje, de abrirse a lo que no conocen, se ajustaba perfectamente a la búsqueda interna que anhelaban. Sí, viajaremos para reconectar con nosotros mismos, para escuchar nuestras voces, respondió con firmeza, consciente de que cada palabra asumía más poder. Las ideas comenzaban a conglomerarse en su mente, como parte de un mapa que aún no había trazado completamente. Mientras conversaba, don Pedro comenzó a esbozar cómo ese viaje podría llevarlos a lugares emblemáticos, donde la espiritualidad se entrelazara con la historia. Pensó en monasterios, en iglesias antiguas, en paisajes que invitaran a la reflexión. Pero también había algo más. Una inquietud empezó a despertar en su interior, el miedo a dejar al descubierto su verdadero yo, las imperfecciones que había cargado durante años. La imagen de la Virgen María representaba, en su mente, no solo guía, sino también la madre que siempre había añorado tener y ser al mismo tiempo. La confrontación entre lo que él deseaba demostrar a sus hijos y lo que realmente sentía lo retó en cada momento. Todo eso suena bien, pero ¿y si no somos capaces de afrontar lo que encontremos?, intervino su hija mayor con voz temblorosa, revelando una duda que también habitaba en don Pedro. ¿Qué pasa si los recuerdos que aparecen son más oscuros de lo que anticipamos? Esa fue la pregunta que encendió una llama dentro de él. No podía evitar la inquietud, pero el viaje parecía más necesario que nunca. Si hay sombras que superar, las enfrentaremos juntos. Lo importante es hacerlo como una familia, apoyándonos mutuamente, afirmó, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en su pecho. Pero sabía, en lo más profundo de sí mismo, que esta decisión incluiría revelar partes ocultas de su historia. Por un momento, la luz del atardecer inundó la habitación, envolviéndolos en una atmósfera de esperanza. Todo ello mientras la obligación de avanzar hacia lo desconocido aumentaba la presión sobre don Pedro. ¿Sería capaz de alentar a sus hijos a abrirse completamente y a aceptar lo que encontrarían? Con cada día que pasaba, la sensación de tener un propósito se hacía más fuerte. Era un deseo ardiente de promover el crecimiento y la autenticidad, no solo en sus hijos, sino en él mismo. Mientras su mente volvía una y otra vez a la experiencia del diario, recordó la fragilidad de la vida, lo efímera que podía ser y cómo el tiempo destinado a la transformación podría convertirse en una fuente de fortaleza. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía presente, acechando en los rincones de su mente. Un instante de duda lo invadió. ¿Habría secretos que jamás podría compartir con ellos? La conversación volvió a hacerse intensa, y cada uno comenzó a aportar ideas sobre cómo sería esa búsqueda interna. Don Pedro se sintió más vivo que nunca, impulsado por ese nuevo sentido de propósito. La búsqueda de la espiritualidad se transformó en una búsqueda de autoconocimiento. Justo cuando creía que estaban encaminados, el sonido del teléfono interrumpió su conexión. El timbre resonó en la sala, y su corazón se detuvo un instante. ¿Qué noticia podría aterrizar con la misma fuerza que estaban disfrutando momentáneamente? Esa llamada cambiaría el rumbo de su viaje. Mientras estiraba la mano hacia el dispositivo, sintió que su vida volvía a girar en otra dirección. ¿Qué revelarían las palabras al otro lado de la línea? La incertidumbre se coló en el aire, aumentando la tensión en sus corazones y en la atmósfera que habían creado.
Don Pedro respiró hondo mientras levantaba el teléfono, la incertidumbre envolviendo su mente. Al descolgar, una voz conocida se asomó al otro lado. Era Marta, su hermana, quien llamaba con un tono inquieto. Las palabras salieron a borbotones, como si hubiera estado esperando este instante durante años. Pedro, necesitamos hablar. No tengo mucho tiempo. En un instante, el contexto de su conversación familiar se desvaneció, cediendo ante una amenaza silente. Marta reveló que estaba enfrentando problemas de salud que podrían resultar graves. Don Pedro sintió que el mundo se detenía. Su hermana había sido un pilar en su vida, alguien a quien admiraba y a quien siempre había intentado cuidar. De repente, el viaje que había cobrado fuerza como una forma de autodescubrimiento se torneaba en una urgencia genuina de conexión más profunda. La inquietud por Marta agitó sus pensamientos. Se dio cuenta de que este viaje no solo trataría de ayudar a sus hijos a encontrar su voz, sino que debía incluir a su hermana y explorar la historia compartida, los lazos que los habían mantenido unidos ante la adversidad. Las preguntas empezaron a brotar en su mente. ¿Podría abrirse de verdad ante su familia? ¿Qué secretos había guardado sobre su propia vida que podrían ser relevantes en este contexto de búsqueda? ¿Cuándo puedes venir a verme?, preguntó Marta con voz quebrada. Esta simple frase evocó en don Pedro recuerdos de su infancia, de los momentos que compartieron, pero también de las heridas que nunca se dieron el tiempo para sanar. Estaré contigo lo más pronto posible, respondió, sintiendo que su vida estaba en un cruce de caminos. La idea de la Virgen María, que había simbolizado guía y esperanza durante su conversación, ahora adquiría un nuevo significado. La imagen de la madre que anhelaba no solo estaba presente en sus hijos, sino también en su hermana, quien había sido como una madre en muchos aspectos. Cuando colgó, el silencio en la habitación parecía más denso. La determinación de iniciar el viaje junto a sus hijos se transformó en una necesidad de integrar a su hermana en esta búsqueda. Su mente comenzó a trabajar en la logística. Pero más que eso, también se cuestionaba si sería capaz de abrirse realmente ante ellos. Había partes de su vida que había mantenido ocultas, pero si había un momento para ser sincero, era este. Sin embargo, el miedo se cernía sobre él. ¿Estarían sus hijos listos para escuchar la verdad sobre su historia familiar? La vulnerabilidad de ellos podría llegar a ser tan desestabilizadora como su propio temor. Al entrar en la sala, sus hijos aún hablaban sobre el potencial del viaje. Se sentó en la mesa, haciendo un silencio que les llamó la atención. Podía sentir sus miradas inquisitivas. Hemos tenido una conversación imponente, pero hay algo más que necesito que sepan. Nuestra familia tiene historias que debemos enfrentar juntos, empezó, consciente de que sus palabras estaban llenas de la valentía que había comenzado a cultivar. Sin embargo, en el fondo, la inseguridad se revolvía. El viaje se tornaba más complejo a medida que arrojaba luz sobre preguntas no resueltas. ¿Sería ese el comienzo de una verdad liberadora o el desenlace de un pasado que lo perseguía? Justo cuando las dudas se liberaban de su pecho, el teléfono volvió a sonar. Era Marta una vez más, su voz elevando un tono urgente. Don Pedro la escuchó alzarse un aviso: hay cosas que no he compartido contigo. Cosas importantes que necesitamos discutir antes de que sea demasiado tarde. El giro en el que su vida se encontraba se volvió abrupto y decisivo. La llamada llevada por un sentido de finalización y urgencia lo empujó a un nuevo camino, donde la transformación y el sacrificio iban de la mano. Don Pedro se preguntó si estaba realmente preparado para descubrir lo que escondía su hermana, pero también lo que su propio corazón aún guardaba. Las revelaciones de su pasado y la fortaleza en su presente podrían entrelazarse de manera que les enseñara a todos el verdadero significado de la familia. La incertidumbre y la esperanza lo atrapaban en un ciclo de emociones. Pronto, el viaje no solo sería para reconectar con su familia, sino también para descifrar las verdades que podrían cambiar irrevocablemente su percepción del amor y el florecimiento personal.
El momento de desatar los secretos había llegado, y el eco de su pasado aullaba en su mente, exigiendo ser escuchado, con el teléfono aún en la mano. Se preparó para una revelación que podría significar el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Lo que se iba a descubrir cambiaría todo. Don Pedro sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba la voz de su hermana, la urgencia tras sus palabras resonaba como un eco desesperado. La necesidad de enfrentar su pasado se convertía en una carga que no podía siguiéndose ignorando, y finalmente entendió que el viaje que había proyectado con sus hijos no se limitaba a un simple recorrido físico, sino que era una travesía hacia la honestidad y la integración emocional. Con determinación renovada, se dirigió a sus hijos. Cada uno de nosotros tiene historias, secretos que no hemos compartido. Esta búsqueda no solo es para que se reconecten entre ustedes, sino también para que enfrentemos juntos lo que hay en nuestros corazones. Observó sus rostros y vio la confusión mezclada con la curiosidad. Aquella revelación representaba un desafío, pero al mismo tiempo, una oportunidad de crecer como familia. Su hija mayor, que había estado tan angustiada por sus problemas económicos, sintió un destello de esperanza. ¿Podemos sanar las viejas heridas mientras buscamos nuestra verdad?, preguntó, su voz temblando con el peso de la sinceridad. Don Pedro asintió, sintiendo que ese era el primer paso hacia el crecimiento, reconocer y movilizarse hacia la sanación. El hijo menor, que hasta entonces había estado buscando su propia identidad, sintió que este era el momento de dejar de lado la sombra de su padre. Quiero saber quién soy sin los fantasmas de los demás insinuándose en mi vida. Pero si enfrentamos esto juntos, quizás pueda ver las cosas de otra manera, declaró, sintiendo que la carga se aligeraba un poco con cada palabra. El hijo del medio, aunque todavía marcado por las tensiones de su hogar, comenzó a ver la luz en ese camino. Los secretos que nos mantienen atados pueden liberarnos si aprendemos a comunicarlos. Quizás esto nos permitirá reescribir nuestra historia familiar, sugirió, aliviando su propio peso emocional. Don Pedro sintió que cada uno de ellos comenzaba a alcanzar una mayor claridad y comprensión, habían dado el primer paso hacia la transformación. Mientras se preparaban para el viaje, la familia se armó de valor. Ya no habría más sombras que limitaran sus interacciones. En lugar de esconderse tras excusas o resentimientos, se propusieron ser vulnerables, permitiendo que la luz de la verdad iluminara lo que habían mantenido en la penumbra. La imagen de la Virgen María resonaba en sus corazones, no solo como un símbolo de guía espiritual, sino también como recordatorio de que el amor verdadero es capaz de trascender los miedos y los errores del pasado. Emprendieron el viaje hacia el corazón de su historia familiar, un territorio lleno de emociones, sinceridad y un compromiso renovado con su crecimiento personal. Don Pedro había pasado la vida buscando la aprobación de su familia, sintiendo que su valor estaba ligado a su eficacia como proveedor. Ahora, se dio cuenta de que su legado no era solo el sustento material, sino también la fortaleza emocional que podía cultivar en su hogar. La jornada no solo serviría para descubrir narrativas del pasado, sino para cimentar nuevas relaciones basadas en la honestidad. Al llegar a su destino, las experiencias seguirían fluyendo. A cada paso, la familia comenzaría a desenredar la complejidad de sus historias, conectando sus luchas individuales en un tejido familiar que los abrazaba. Don Pedro se sintió más fuerte que nunca mientras sus hijos comenzaron a abrirse, estimulados por el deseo de explorar sus propias emociones. El viaje se tornó un espacio sagrado donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza, donde cada descubrimiento estaba ligado a la profundidad de sus vínculos. Habían transformado el acto de buscar la verdad en una celebración de la vida misma. Con cada secreto liberado, Don Pedro y sus hijos encontraron no solo sanación, sino una renovada confianza en sí mismos y entre sí. Mientras caminaban juntos, risas y lágrimas se entrelazaban en el aire, reforzando la conexión que una vez se había debilitado. A medida que el sol se ponía en el horizonte, iluminando su ruta con luz dorada, Don Pedro se dio cuenta de que su vida había dado un giro.
Él ya no solo era el padre que lidiaba con su pasado, sino un guía que había aprisado de los ecos de sus decisiones y que ahora ofrecía a sus hijos un camino hacia la autenticidad. Con cada paso, la búsqueda de la Virgen María se había convertido en una metáfora de su propio viaje hacia la paz interior y el reconocimiento de su valía. Finalmente, comprendió que su transformación individual había dado frutos, cada lágrima derramada, cada risa compartida, cada historia revelada los había acercado a una nueva realidad. Don Pedro se sintió aliviado, en control, y consciente del poder que había en confiar en sí mismo y en los demás. Este viaje no era el final, sino el inicio de un nuevo capítulo en el que sus corazones estarían más abiertos. Sentía una profunda gratitud por la oportunidad de haber superado sus dudas y por el potencial de seguir edificando un legado de diálogo, amor y autenticidad. Así, se dio cuenta de que había alcanzado una verdadera resolución, ser un padre que daba voz a sus emociones y cultivaba un espacio donde sus hijos también pudieran brillar. Con una sonrisa en el rostro, don Pedro sabía que estaban listos para avanzar juntos, y que esta vez, no habría vuelta atrás. Ahora, les pido, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Su apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz es crucial en esta comunidad. Finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, únete a nosotros en esta travesía hacia nuevas historias de superación personal.